ingreso de una autoridad a un lugar sin autorización judicial en los supuestos del numeral 290 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Para ello mencionaré genéricamente que está justificado el ingreso a un lugar cerrado por parte de una autoridad en los siguientes supuestos: por la existencia de una orden judicial, esto es cuando exista una orden de cateo, se justificará el ingreso de una autoridad sin que realice alguna conducta típica o realice alguna conducta con violación de derechos humanos, toda vez de que se encuentra con aquel mandamiento judicial que viene siendo el cateo, que le va a dar toda la legalidad de poder entrar al domicilio para realizar algunas diligencias, ya sea con los fines de búsqueda de una persona, objetos o instrumentos del delito. Para cuestiones del presente video no desarrollaré el fondo ni la forma del cateo, como tampoco de la flagrancia, porque tenemos que en el siguiente punto es por la comisión de un delito flagrante. Pero lo que sí mencionaré de este punto es que para ello tendríamos que analizar el artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales, donde podríamos establecer de la misma forma cómo se justifica el ingreso de una autoridad a un inmueble. Para esto vamos a mencionar que el 290 me refiere al lugar cerrado. Lugar cerrado que podemos equiparar igual a inmueble o un lugar privado. Entonces, cuando se esté llevando a cabo un hecho flagrante dentro de un inmueble, se justificará el ingreso de las autoridades toda vez de que se escuchan gritos de auxilio, detonaciones de arma de fuego, incluso hay una persecución interrumpida o materialmente y el investigado ingresa al domicilio. Todo esto justificará el ingreso al domicilio en estos puntos. Ahora, los siguientes dos puntos que voy a mencionar son los dos puntos que se encuentran dentro del artículo 290 del Código Nacional de Procedimientos Penales, los cuales, pues bueno, 290 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el primer punto o primera fracción dice: sea necesario para repeler una agresión real, actual o inminente y sin derecho que ponga en riesgo la vida, la integridad o la libertad personal de una o más personas. Aquí incluso podemos ver que nos está hablando de figura de defensa legítima. En la próxima lámina vamos a desarrollar este punto. Segundo punto que nos hace referencia al Código Nacional: se realice con consentimiento de quien se encuentre facultado para otorgarlo. Que este es un punto relevante, el cual es materia de desarrollo de las presentes láminas, porque todo lo actuado dentro del inmueble podría ser de ilegal, tratándose de datos de prueba o medios de prueba, ya si estamos en etapa intermedia, toda vez que no se haya ratificado ese ingreso al inmueble. Esa es una parte relevante para poder llevar a cabo una buena defensa. Ahora, en el primer supuesto de justificación de ingreso al lugar cerrado, tenemos que todas las hipótesis, el alcance es a una o más personas y sin límite de protección, porque el 290 no nos establece un límite, dice a una o más personas. Incluso, pues como bien lo he referido, estamos hablando de la figura de defensa legítima, en cierta forma está establecida, porque antes la defensa legítima la conocíamos como en defensa propia. Estaba muy reducido el ámbito de protección en aquellas teorías dogmáticas que solamente la defensa me alcanzaba para mí. Hoy en día está amplio esta cuestión de protección, que no me puedo defender yo mismo, sino puedo defender a segundas personas. Esto también tendría que ver cierta relación con la flagrancia de cuando la autoridad ingresa a un inmueble, precisamente por una cuestión flagrante y proteger y salvaguardar la vida o la integridad de las personas. Esto tiene relación con el último punto que está aquí plasmándose en la lámina. Ahora bien, cuando hablamos de, bueno, estamos viendo aquí que la protección no nada más va a ser para la autoridad, como lo dice la fracción primera. Hay un criterio más amplio y no nada más va a ser esa persona, a esa autoridad, sino a otras personas, y esa autoridad tendrá lícito ese ingreso, porque ya no es hacia sí mismo, sino a protección de un ciudadano. Repeler una agresión real. Aquí es importante establecer en que no vamos a caer, como lo referíamos en cuestiones dogmáticas, en defensa legítima como un error de prohibición vencible o invencible, o en este caso un estado de necesidad. Podemos caer en alguna de estas figuras, pero bueno, para lo que nos corresponde en el presente video, repeler una agresión real es que realmente esté sucediendo, sea real, no sea ficticio, no caigamos en aquel error, porque no es lo mismo que yo vea a una persona que está dentro de un inmueble amenazando a otras personas con un arma y yo entro
y resulta que el arma era de juguete. No es una, entonces ya no estamos ante una agresión real, pero probablemente se podría justificar con un tema flagrante por un tema de amenazas. O, pero para eso se tendría que estudiar bien la cuestión fáctica, qué es lo que se desarrolló en el entorno, por qué lo estaba amenazando, si en realidad caía en el tipo penal de amenazas, etcétera. Que sea actual o inminente. Actual es que está sucediendo y eminente es que me mueva donde me mueva o pase lo que pase, va a suceder, o sea, se va a actualizar a una cuestión actual. Y bueno, esta que ponga en riesgo a la vida o la integridad o la libertad de personas, hace rato lo mencionaba, bueno, pues aquí tendríamos las cuestiones del primer supuesto. En el segundo supuesto de justificación de ingreso a un lugar cerrado, la autoridad que practique el ingreso informará dentro de los 5 días siguientes al juez de control. O sea, toda esa diligencia que se desarrolle dentro del inmueble. Para esto primero vamos a mencionar que normalmente cuando escuchamos que se justifica el ingreso de una autoridad a un lugar cerrado, siempre nos llega a la mente que es el policía. Pero ahí no nos está diciendo policía, dice autoridad. Y podría ser el Ministerio Público en compañía de la triada, porque podría ser el perito, ya que reporta un osocomio que recibe una persona lesionada por disparo de arma de fuego, quien pierde la vida, y resulta que esta persona, posteriormente de lo que se lleva a la investigación, se tiene la información que él fue lesionado dentro de su inmueble. Por lo tanto, hay que llevar una diligencia de inspección ocular al lugar de los hechos y procesamiento del mismo, donde quizás vamos a recolectar indicios balísticos, biológicos, cámaras, etcétera. Para ello, pues yo tengo que justificar el ingreso y ratificar ese ingreso para que todo lo actuado no sea con violación de derechos humanos. Por eso, la autoridad que practique dicho ingreso informará dentro de los 5 días al juez de control, quien convocará una audiencia. Aquí cabe mencionar que ese informe no es otra cosa, o bueno, mínimo aquí se maneja en el estado de Michoacán, que es la solicitud de la audiencia. Y si bien se fijan, dice 5 días siguientes, no me está hablando de días hábiles o naturales, sino son los 5 días siguientes. Por lo tanto, podría entender que sí es una naturaleza más de naturales. Para efecto de esto hay que tener una buena comunicación, ahora sí, con el área administrativa del Poder Judicial para hacer del conocimiento y no se nos vaya a pasar la fecha por si son cuestiones de vacacionales o de suspensión y siendo una solicitud de trámites me sea recibido por medios electrónicos o algún otro medio mi petición dentro de los 5 días, donde el juez de control convocará una audiencia. El Código Nacional no establece en qué momento va a ser la audiencia, ahora también va a ser conforme a la carga de... Ahora sí la carga, la agenda de los tribunales o del Tribunal del Poder Judicial que nos la va a establecer. Podría ser dentro de los 3 días siguientes, 5 días siguientes. Yo la audiencia que he tenido con más espaciosa para poder llevarla fueron 15 días, pero esto fue por, como lo menciono, la misma carga del tribunal porque estábamos en tiempos de COVID. ¿Quiénes van a comparecer a la audiencia? Pues va a comparecer el juez de control, Ministerio Público y la testigo, o sea, persona que otorgó su consentimiento a efecto de ratificar ese ingreso. Para esto voy a mencionar algunas formalidades que he visto que se desarrollan. He llevado o hemos llevado algunas audiencias de ratificación de ingreso a inmueble, las cuales se manejan con carácter privado, que simplemente entra el Ministerio Público, está el juez de control, el testigo, el que dio el ingreso al domicilio, siempre va a estar fuera de la audiencia hasta que se le hable para ser desahogado. Pero también he llevado esas mismas audiencias y ahora no sé si son a criterios de los jueces, porque en sí el Código Nacional no habla del procedimiento de cómo llevarlo, donde igual estoy yo como agente del Ministerio Público, juez de control, y las puertas están abiertas para el público, pero no está la defensa. En algunas cuestiones y sobre todo cuando se detiene al investigado, pues sí están presentes las partes, está la defensa, está el investigado, el asesor victimal. Por lo tanto, hay una diferenciación de que
La audiencia puede ser privada, como podríamos tener las partes ahí compareciendo. Ahora, las formalidades de la diligencia. Se debe de contar con la entrevista o constancia de la persona o personas facultadas quienes consienten el ingreso al inmueble. Para esto es importante mencionar quién te está dando el ingreso. Si es el ocupante del inmueble, podríamos decir que la persona que está facultada. ¿Por qué? Porque el ocupante quizás es un arrendatario y tendría yo en su momento pues que solicitar la forma en cómo fue arrendado el contrato de arrendamiento, el comodato, el contrato de comodato, si es el dueño, las escrituras o algunas otras entrevistas que me fortalezcan, pues esa persona tiene los derechos. No es lo mismo que yo llegue a un negocio, a una gasolinera, y quien me atienda es el empleado, el que me dé el ingreso sea un empleado, cuando la figura debería ser el gerente. Todo esto se debe manejar con cuidado porque me podrían ahora sí tachar de ilícito el ingreso o la defensa, tumbarme ese ingreso al lugar cerrado. Ahora sí, no en todos los casos se podría contar con constancias del inmueble, porque existen muchos lugares cerrados, inmuebles o lugares privados, como mencionamos, que son irregulares, no se cuentan ni con comodatos ni nada, más que con el dicho del ocupante. Para ello tendremos que fortalecer un poco más con entrevistas de algún vecino o algo que me establezca el tiempo que tiene esa persona ocupando. Esto pues para fortalecer, y como lo refiero, no se vaya a caer de ilícito toda la diligencia que se ha realizado dentro del inmueble o dentro de ese lugar cerrado. Ahora, estas formalidades pues no las refiere el Código Nacional más que el último punto. Ahorita lo mencionaré. Hacer del conocimiento, y bueno, refiero, hay que contar con una entrevista de la persona. Porque sea antes de entrar al inmueble o sea posterior, aquí no hay tanto problema en cómo se lleve. Pero si es posterior, pues bueno, sería un poco más tediosa la entrevista porque dentro de la entrevista tendría que desarrollar lo que observó la persona cuando estuvo presente que se llevó la diligencia. Hacer del conocimiento a la persona los motivos y necesidad de la diligencia, como hacerle del conocimiento que tiene el derecho a negarse a las diligencias. Este punto se recomienda hacerlo del conocimiento en la audiencia y solicitar su ratificación. Para que el tema no vaya a caer en vicios, es importante que en la entrevista se establezca precisamente que se le está haciendo del conocimiento a la persona que se puede negar y que aún así da su consentimiento que ingrese la autoridad, el agente del Ministerio Público con la triada para llevar a cabo aquellas diligencias o búsqueda de indicios, o simplemente fueron los policías y los peritos y el Ministerio Público no, pero bueno, debemos dar certeza de que se está obrando se está obrando de buena fe. Y se recomienda precisamente, como lo menciono, que en el interrogatorio que se realice en el desahogo del testigo en la audiencia, se le pregunte, se le haga la pregunta antes de ingresar los elementos de la policía investigadora que acaba de mencionar y los peritos, ¿le hicieron del conocimiento alguna otra cuestión? Sí. ¿Qué? ¿Quién me podía negar? ¿Y usted qué dijo? Pues que acepté voluntariamente acepté o como se va desarrollando el interrogatorio. Y también aquí yo hago mención que se debe solicitar la ratificación dentro de ese interrogatorio que se va a desarrollar en la audiencia cuando ya se terminen de realizar todas las preguntas necesarias. Solicitar. Entonces usted ratifica en este momento el ingreso al domicilio. Esto simplemente para darle más peso, porque no sabemos el criterio que pueda tener el juez. Si el juez es un poco más exigente que algunos otros o más garantes, él tendrá que examinar que precisamente el testigo no fue coaccionado o amenazado de alguna forma para que permitiera ese ingreso al inmueble. También se han dado temas que no se contemplan en el Código Nacional de Procedimientos Penales, donde el testigo que dio el ingreso al inmueble posteriormente está en calidad de desaparecido y pues aquí se podría justificar, como se ha hecho en algunos puntos, con la denuncia de persona no localizada, que tiene tantos días desaparecido, que no se sabe de su paradero. Ahora sí son criterios también de los jueces, pero esos puntos a veces no se establecen, que han sucedido en la vida real.
Ahora, los motivos, el último punto, que es el que está establecido en el artículo 290 del Código Nacional, dice: los motivos que determinen la inspección sin orden judicial constarán detalladamente en acta que a efecto se levante. Aquí nos refiere acta, pero para estas circunstancias hay que entender que nos está hablando de un acta circunstanciada. No lo dice como tal o como en el cateo, pero nosotros debemos tener en claro cuáles son los formalismos de un acta, sobre todo un acta circunstanciada, donde se va a desarrollar y se le va a tratar de dar veracidad de aquella diligencia. Se tendrán que establecer hora, fecha, lugar donde se está desarrollando el acta, en presencia de quienes, de testigos, testigos que no participaron en el hecho. O sea, yo aquí podría mencionar un poco como el cateo, si no son vecinos, propios elementos de seguridad pública o demás que no participen en la diligencia. Y establecer en la diligencia quién es el nombre de los peritos y de los ministeriales que ingresaron, como igual copia de sus gafetes laborales o credenciales, para establecer la identidad clara de esas personas y que firmen en el acta. Eh, Ahora sí, no hay una homologación de cómo realizar este tipo de actas. Incluso hay carpetas de investigación que tienen diligencias de este carácter, de ratificación de ingreso a los inmuebles, pero no existen actas. Aquí es un tema que podríamos atacar por falta de legalidad, porque no cumple con los formalismos, con este formalismo sobre todo, que sí está establecido en el 290 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ahora bien, sugerencias para el desarrollo de la pauta de la audiencia de ratificación de ingreso al lugar cerrado. Para eso mencionaremos que es como toda audiencia. Quien solicita es quien expone. En este caso, si fuera una de las audiencias que las hacen con carácter privado, pues Ministerio Público, lo primero que va a hacer el juez es, aparte de dar el malletazo y abrirla con hora y fecha y lugar donde se está celebrando la audiencia y la naturaleza de la misma, y la individualización, en este caso, pues Ministerio Público se individualiza y para ello tendrá que dar un fundamento jurídico, en el cual podría hacer mención que con fundamento en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación al 290, fracción segunda del Código Nacional de Procedimientos Penales, y aquí es importante también establecer, porque si estamos estableciendo fundamentos jurídicos, es porque se está llevando una investigación de un hecho que la ley señala como delito. También es importante desglosar la clasificación jurídica del hecho que se investiga, o en este caso, la clasificación jurídica primordial, porque probablemente está investigando un homicidio y posteriormente se pueda reclasificar a un secuestro agravado por los elementos o los datos de prueba que se desarrollen posteriormente para su judicialización. Ahora, la clasificación jurídica no debemos olvidar que es el tipo penal que se atribuye, el grado de ejecución del hecho, la naturaleza de la conducta, la forma de intervención. O sea, en el fundamento jurídico no nada va a ser el 290 y su fracción segunda, el 16 y todos los demás que se puedan mencionar hasta de la Convención Americana, etcétera, sino conforme a cada código de cada estado, podemos establecer un ejemplo. Si digo que es una conducta dolosa con fundamento en el artículo 20 del Código Penal del Estado de Michoacán, en su hipótesis, en su fracción segunda, etcétera. Tendremos que establecer eso. Ahora, establecer el domicilio donde se llevó a cabo. Después de que doy fundamento jurídico, digo en mi pauta debo establecer, su señoría, vengo a que se ratifique de legal el ingreso al domicilio ubicado en la calle Pedro Páramo, número 1,000,000 de la colonia el Llano, etcétera, del municipio tal. Es importante establecer el domicilio. Yo sé que el juez ya tuvo una solicitud de audiencia donde vienen algunas cuestiones de las que estoy mencionando, pero recuerden que se debe hacer mención en audiencia para que quede en audio y video y el juez se pueda pronunciar de ello, porque lo que no se diga dentro de la audiencia no se va a poder pronunciar el juez. Hacer el conocimiento del domicilio, yo sé que en los datos de prueba que voy a mencionar y después el testigo mencionar el domicilio, pero desde ahí, para evitar que también me lo requiera, ir estableciendo en mi pauta. Hacer del conocimiento en nombre de la persona que dio y autorizó el ingreso al lugar cerrado y quién ratifica el mismo. O sea, qué persona fue la que ratificó. Señora, pues vengo a que haga de legal el ingreso al inmueble fulano de tal, mismo que se recibió la autorización de ingresar
por parte de fulano de tal. Mencionar la fecha en la que se llevó a cabo la diligencia y la fecha de solicitud de la audiencia. Este punto es importante porque en mi pauta mencionaré, dicho ingreso fue llevado a cabo el 5 de noviembre del año 2024. Para ello se hace del conocimiento que la presente audiencia fue solicitada en la fecha 7 de noviembre del año 2024, estando en tiempos conforme al artículo 290 del Código Nacional, porque le estoy diciendo al juez de que no me pasé, que estoy en tiempo y forma solicitando la audiencia sin importar en qué momento se esté desarrollando la misma. Ahora, desarrollo del cuadro fáctico de la investigación. Hay muchos ministerios públicos que llevan una ratificación de ingreso al inmueble, pero no mencionan un cuadro fáctico. Y sí es importante porque le estamos dando un panorama de la investigación que se está llevando al juez por parte del Ministerio Público, donde tenemos este cuadro fáctico no va a ser el mismo de materia de la formulación de la imputación o solicitud de una orden de aprehensión si fuera el caso, porque sabemos que el cuadro fáctico que es materia de una formulación de imputación va a ser el mismo que se va a reproducir para una vinculación al proceso y posteriormente va a ser el de una acusación y el que va a aparecer en el auto de apertura a juicio oral. Pero aquí no. Este cuadro fáctico es con efectos o con naturaleza de establecer qué es lo que se investiga y por qué la necesidad de ese ingreso a inmueble. Ahora, ¿dónde está? Mencionar la fecha, no, desarrollo de cuadro fáctico, enunciar los datos de prueba que establezcan el hecho que la ley señala como delito y los que versen sobre la necesidad e idoneidad con la investigación del ingreso al lugar. Para esto cabe mencionar que en este punto yo voy a desarrollar, voy a enunciar los datos de prueba que igual llevo una carpeta de investigación algo gruesa, pero no es necesario que yo vierta todo el contenido de todos los datos de prueba, sino simplemente en aquellos que me puedan establecer el hecho que estoy investigando. Si se trata de un homicidio, pues bueno, hablaré del informe, de la noticia criminal como partida, pero no como dato de prueba. Mencionaré el contenido del informe policial homologado, el levantamiento de cadáver, la necropsia, el reconocimiento de cadáver por parte de las víctimas indirectas, alguna testigo directo o alguna técnica que es la que me establezca la línea por la cual estoy llevando a cabo esa investigación. Y sobre todo aquellos datos de prueba que me establezcan qué es lo que me lleva al domicilio y obviamente me dé la idoneidad de ingresar al mismo, sin necesidad de desarrollar todos los datos de prueba, simplemente los que son necesarios para la solicitud de ratificación de ingreso. Solamente esos. Lo que sí no puedo enunciar en ese momento como dato de prueba es la entrevista de quien me otorga el ingreso, porque ese se va a desahogar en esa misma audiencia. Lo que sí también para que el juez, hay unos jueces de control que sí nos piden pues para ver cómo llevan la investigación. Igual yo ya anuncié los contenidos de datos de prueba necesarios, pero sí me piden con cuántos más datos de prueba cuento y nada más se los menciono sin tener que llevar la necesidad de mencionar todo su contenido. Ahora, el siguiente punto es enunciar los datos de prueba obtenidos en la diligencia de ingreso al lugar cerrado como su pertinencia de los mismos con la investigación. Esto con la finalidad de que, pues bueno, en su momento el juez, en su decantar del desarrollo de la audiencia, pues son los que en la ratificación del ingreso al inmueble son a los que les va a dar legalidad. Y aquí sí es importante de que pues, le haga del conocimiento que se obtuvo del ingreso al inmueble, que se desarrolló dentro de esa diligencia. Ahora, en el desahogo del testigo, quien autoriza la ratificación del ingreso al lugar cerrado, aquí en el interrogatorio, como normalmente no hay contraparte que vaya a contrainterrogar y que me vaya a objetar, pues bueno, ahora sí maliciosamente yo puedo realizar preguntas sugestivas, preguntas inductivas, porque pues no hay quien objete, pero ahora sí depende en la calidad que yo quiera manejarme o llevármela más de buena fe, pues quizás lleve un interrogatorio que como debe ser, sin tener que andar dirigiendo yo al testigo. Preguntas importantes que yo debo realizar al testigo es, bueno, aparte de dónde vive, cuánto tiempo tiene viviendo ahí, sino cómo acredita la propiedad del lugar o el tiempo que tiene ahí,
qué días acudió la autoridad, aquí, los horarios, aquí la parte que ya había mencionado, que ratifique el ingreso, si se le hizo el conocimiento que se podía negar, etcétera. Desarrollo de la argumentación sobre lo enunciado en la audiencia. Una vez que ya se enunciaron los datos de prueba correspondientes, que ya se desahogó al testigo, igual que en un desarrollo de una audiencia inicial, después de que se desarrollan todo, que se enuncian todos los datos de prueba, se lleva una argumentación algo parecido para vincular a proceso, pero digo algo parecido porque aquí se argumentará por qué se debe justificar y ratificar el ingreso al inmueble. Y bueno, ahora sí es en el caso en concreto cómo se llevará y en el estilo de cada ministerio público. Y nada más como sugerencia, si fuera necesario nuevamente realizar el fundamento jurídico. Hay quienes dicen, pues ya no es necesario porque lo mencionaste al principio, pero hay quienes tendrán el criterio de que, bueno, lo menciono al principio y lo menciono al final. Así lo he visto también con audiencias de orden de cateo o con audiencias de orden de aprehensión también. Al principio doy los fundamentos solicitando con el fundamento del artículo 16 constitucional, 141, fracción tercera, 145, 40 y 140 y tantos, del 6 del Código Nacional, etcétera. Voy desarrollando todo ese fundamento jurídico y al final lo vuelvo a mencionar lo mismo. Llego a ser repetitivo. Quizás va a haber jueces que van a decir que ya no es necesario. Por eso está como sugerencia. Si fuera necesario, nuevamente realiza fundamentos jurídicos. Bueno, estos puntos son sugerencias, ideas de cómo puedes desarrollar una pauta para llevar a cabo la audiencia de ingreso, de ratificación de ingreso al lugar cerrado. Bueno, muy genéricamente y un poco rápido. Gracias por su atención y pues que tengan buenas noches, buenos días o buenas tardes, según sea el supuesto.